Hay lugares en el mundo que parecen construidos sobre una falla, no de la Tierra, sino del sufrimiento humano. Son espacios donde el eco del dolor no solo se escucha, sino que se siente y se respira. Hospitales, prisiones, campos de batalla, cicatrices en el paisaje, pero pocos son tan imponentes en su tragedia como el coloso de piedra que se alza en una colina de Louisville, Kentucky. Imagina un lugar que nació como un santuario de esperanza contra una plaga invisible, pero que el tiempo transformó en un monumento a la muerte. Un edificio cuyas ventanas, diseñadas para dejar entrar el aire que sana, se convirtieron en los ojos vacíos de un cráneo gigante. Este es el sanatorio Waverly Hills. Dentro de sus muros, miles de personas lucharon contra la tuberculosis. Pero la leyenda cuenta que en el quinto piso, en una habitación marcada por una tragedia tan oscura que se convirtió en mito, la desesperación echó raíces y nunca se fue. La habitación 502. Se dice que aquí, 2 enfermeras encontraron un final prematuro y violento. Se dice que sus lamentos todavía resuenan en el silencio. Hoy no solo exploramos una leyenda, descendemos al corazón de un secreto que se niega a morir. Hoy investigamos por qué se dice que quien entra en la habitación 502 nunca sale siendo el mismo. Porque algunas puertas nunca deberían abrirse. Para entender la oscuridad de Waverly Hills, tenemos que viajar a una época donde una simple tos podía ser una sentencia de muerte. A principios del siglo XX, el mundo estaba en guerra contra un enemigo microscópico, la tuberculosis, también conocida como la plaga blanca. La enfermedad consumía a sus víctimas desde adentro, marchitando sus pulmones y anunciando el fin con una tos sangrienta. En el condado de Jefferson, Kentucky, la situación era crítica. La geografía pantanosa cerca del río Ohio no ayudaba, pero fue sobre todo la alta densidad de población y las precarias condiciones de vida lo que creó un caldo de cultivo perfecto para la bacteria. El pánico crecía y, sin antibióticos, la única solución era el aislamiento. Así nació Waverly Hills. En 1910, en un terreno comprado al mayor Thomas H. Hayes, se levantó una modesta estructura de madera para 40 o 50 pacientes. El nombre Waverly fue un toque de romanticismo, tomado de las novelas de Sir Walter Scott, para un lugar que pronto sería sinónimo de tragedia. Pero la plaga blanca fue implacable. El pequeño hospital se vio desbordado, y para 1914 ya había sido ampliado para albergar a unos 130 pacientes. Era evidente que se necesitaba una fortaleza para combatir la enfermedad. En 1924, comenzó la construcción de un nuevo y colosal edificio. Lo que se levantó fue una imponente estructura del Renacimiento gótico, con forma de boomerang y 5 pisos, diseñada para ser una máquina de curación. Largas terrazas abiertas, o solariums, se extendían desde cada piso, donde los pacientes pasaban día y noche expuestos al aire fresco. Pero lo que fue diseñado como un refugio, con el paso de las décadas y la acumulación de muertes, empezó a parecerse más a una prisión. El nuevo sanatorio, inaugurado en 1926, podía albergar a más de 400 pacientes. Fue diseñado para ser un ecosistema casi cerrado, con su propia oficina de correos, lavandería y planta de tratamiento de agua, incluso criaba su propio ganado para leche y carne. Esta autosuficiencia buscaba proteger al público, pero también creó un universo aislado donde la esperanza, a veces, parecía no tener cabida. La colina de Waverly se convirtió en una isla, rodeada por el miedo a la enfermedad que contenía. La vida dentro de Waverly Hills era una rutina de sufrimiento. El tratamiento principal, la helioterapia, significaba pasar horas interminables en las terrazas abiertas, incluso durante los crudos inviernos de Kentucky, envueltos en gruesas mantas con la creencia de que el aire helado mataría la bacteria en sus pulmones. Imagina yacer inmóvil, día tras día, sintiendo el frío calar hasta los huesos. Cuando el aire fresco no bastaba, los médicos recurrían a métodos más brutales. No eran actos de malicia, sino la desesperación de una medicina que luchaba a ciegas. Un tratamiento común era el neumotórax artificial, que consistía en colapsar un pulmón para darle tiempo a sanar. Si eso fallaba, seguía la toracoplastia, una cirugía invasiva en la que se extraían varias costillas para colapsar permanentemente la pared torácica sobre el pulmón enfermo. La recuperación era una agonía, y la tasa de éxito, aterradoramente baja. Se probaron otras técnicas, como la frenicotomía, que paralizaba el diafragma para limitar el movimiento del pulmón, o el uso de bolsas de perdigones para restringir la respiración.
Era una ciencia de ensayo y error, y los pacientes eran los sujetos de prueba. La muerte era una constante. Aunque las leyendas urbanas hablan de más de 63,000 muertes, una cifra que ha sido ampliamente desmentida, los registros históricos sugieren que el número real, aunque terrible, fue de varios miles de personas. La administración del hospital se enfrentó a un problema: ¿cómo sacar tantos cuerpos sin desmoralizar a los pacientes que aún luchaban por su vida? La solución fue tan ingeniosa como macabra: un túnel subterráneo de unos 150 metros que conectaba el hospital con la base de la colina. Originalmente construido para transportar suministros, pronto se le dio un uso más sombrío, ganándose su apodo moderno: el túnel de la muerte. Los cuerpos de los fallecidos eran transportados discretamente a través de este pasadizo oscuro y húmedo, lejos de las miradas de los vivos, en un último y silencioso viaje cuesta abajo. Antes de llegar a la oscuridad del quinto piso, hay que entender que Waverly Hills es un edificio entero saturado de leyendas. Su cierre como sanatorio en 1961, y su problemática reapertura como el geriátrico Woodhaven hasta 1982, no trajo la paz. El silencio que siguió pareció dar voz a quienes, según se cuenta, nunca se fueron. El tercer piso es conocido entre los investigadores paranormales por la supuesta actividad de gente sombra, figuras oscuras que se mueven por los pasillos. Aquí también, según las historias, reside una de las presencias más tristes de Waverly, una niña conocida como Mary. Su figura solitaria ha sido supuestamente vista vagando por las salas, un recordatorio de los muchos niños que sufrieron allí. En el cuarto piso, la energía cambia. Aquí estaba la zona de juegos, y muchos visitantes han informado escuchar los sonidos fantasmales de niños riendo. Una de las leyendas más famosas es la de un niño llamado Timmy, a quien se dice que le gusta jugar a la pelota. Los visitantes a menudo hacen rodar pelotas por el pasillo, y algunos afirman que éstas regresan solas, como si una mano invisible las devolviera. Incluso la cocina, en la planta baja, parece tener sus propios fantasmas. En medio del olor a moho, algunos visitantes han sido sorprendidos por el aroma de pan recién horneado. Programas de televisión como God Hunters y God Adventures han popularizado estas historias, cimentando la reputación de Waverly Hills como uno de los lugares más embrujados de Estados Unidos. Toda esta supuesta actividad paranormal crea una atmósfera de tensión constante, preparando el escenario para el acto final de nuestra investigación. Porque si todo el edificio es un mar de almas perdidas, el quinto piso es el epicentro del huracán. El quinto piso de Waverly Hills siempre fue diferente. Aunque no hay evidencia histórica de que fuera un ala psiquiátrica, albergaba a pacientes en las etapas más avanzadas de la enfermedad. Era un lugar de cuarentena dentro de la cuarentena, el rincón más desesperado del sanatorio. Y fue aquí, en la pequeña habitación 502, donde la tragedia se volvió leyenda. La historia de la habitación 502, es importante aclarar, no tiene respaldo en los registros históricos. Son el corazón del folclore de Waverly, no hechos confirmados. La leyenda se centra en dos enfermeras que murieron en este mismo espacio. La primera tragedia, según se cuenta, ocurrió en 1928. La jefa de enfermeras, a veces llamada Mary Hillenburg, tenía 29 años, no estaba casada y descubrió que estaba embarazada. Una mañana, fue encontrada muerta en la habitación 502, aparentemente. La leyenda dice que, desesperada por el escándalo, sin embargo, existe una versión más oscura. Se rumorea que el padre del niño era un médico casado del sanatorio, lo que sugiere que su muerte pudo no haber sido sino el resultado de un aborto encubierto. 4 años más tarde, en 1932, la historia se repitió. Otra enfermera murió allí, esta vez, supuestamente saltando desde la ventana o el balcón del quinto piso. Las razones son un misterio, lo que ha dado lugar a especulaciones. Fue empujada por una persona viva o, como sugieren algunos, por la entidad que ya habitaba la habitación. Estas dos muertes, aunque no verificadas, sellaron el destino de la habitación 502 como el nexo de la actividad paranormal más intensa del sanatorio. Quienes se atreven a entrar reportan una sensación abrumadora de tristeza y un frío inexplicable. Muchos afirman haber escuchado una voz femenina que murmura o grita una advertencia: fuera. Se han visto figuras sombrías cerca de la ventana, y algunos incluso dicen haber visto la aparición de una enfermera con un uniforme de época. Aunque la habitación 502 acapara las historias,
Rumores dentro de la propia tradición de Waverly Hills también mencionan la habitación 102 como un lugar de actividad inexplicable, demostrando que en un lugar tan cargado, la oscuridad no se limita a un solo punto. Pero es la 502 la que sigue siendo la herida abierta en el tejido del sanatorio, un lugar donde el trauma parece repetirse en un bucle eterno. Al final, ¿qué es Waverly Hills? ¿Simplemente un monumento de ladrillo a una época de sufrimiento, o algo más? ¿Pueden el miedo y la muerte a una escala tan masiva dejar una cicatriz imborrable en un lugar? La historia de Waverly Hills es un poderoso recordatorio de nuestra fragilidad. Los fantasmas de Waverly, ya sean reales o producto de nuestra imaginación, son el testimonio de esa lucha. Son el eco de cada tos ahogada, de cada oración dicha en voz baja en la oscuridad y de cada despedida silenciosa en el túnel de la muerte. En el centro de todo, la habitación 502 permanece como el corazón oscuro de la leyenda. Las historias no verificadas de las dos enfermeras nos obligan a confrontar la naturaleza de la desesperación. Realidad o folclore, Waverly Hills es un archivo del dolor humano, un lugar donde el pasado no está muerto. Ni siquiera es pasado. Ahora quiero saber qué piensas tú. ¿Qué crees que ocurrió realmente en la habitación 502? ¿Fueron suicidios, o hay una historia de asesinato oculta tras la leyenda? Déjame tu teoría en los comentarios. Y una pregunta más. ¿Crees que el sufrimiento extremo puede realmente impregnar un lugar, dejando una energía que perdura para siempre? Comparte tus pensamientos, porque al final, estas historias no solo tratan sobre fantasmas, tratan sobre nosotros y el eco que dejamos atrás.